¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a empezar entonces con este capítulo que se refiere a la introducción a la teoría de conjuntos. En este primer momento vamos a ver algunos conceptos generales para poder tenerlos en cuenta a la hora de realizar los ejercicios, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta introducción teórica y luego en los demás videos vamos a ver si podemos avanzar con algunos ejercicios donde también vamos a introducir otros conceptos. ¿Está bien? Entonces comenzamos. Nos dice que el concepto de conjunto es fundamental en todas las ramas de la matemática. Intuitivamente, un conjunto es una lista, colección o clase de objetos bien definidos, objetos que, como se verá en los ejemplos, pueden ser cualesquiera: números, personas, letras, ríos, etc. Estos objetos se llaman elementos o miembros del conjunto. O sea que cuando se nos habla de conjuntos, tenemos que tener la idea de una lista bien definida de objetos. No solamente de objetos, sino también puede ser números, pueden ser personas, letras. Por ejemplo, si les digo yo a ustedes los meses del año. Los meses del año es un conjunto porque están bien definidos, son 12. Entonces, aquí de hecho también vamos a anunciar más ejemplos para que ustedes se den una idea de lo que es el conjunto, ¿verdad? Como dice aquí, es bueno tener bien claro este concepto porque es usado en todas las ramas de la matemática, ya sea en cálculo, ya sea en álgebra lineal, ya sea en vectores. Entonces, por eso es bueno que ustedes tengan una noción bien definida de lo que es un conjunto. Y vamos a los ejemplos. Nos dice el primero los números 1, 3, 7 y 10. Es una lista bien definida de números, por lo tanto es un conjunto. Las soluciones de la ecuación x al cuadrado menos 3x menos 2 es igual a 0. Esta ecuación, por ser cuadrática, es probable que tenga dos soluciones, ya sea en el campo de los reales o en el campo de los números imaginarios. Por lo tanto, va a ser un conjunto con dos elementos. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son esos elementos? Bueno, debemos proceder a resolver dicha ecuación. Otro ejemplo, las vocales del alfabeto. Es también un conjunto de letras bien definidas. Porque si es que yo no le enunciase aquí las vocales, si yo le hubiera dicho a ustedes solamente las vocales, ustedes ya tienen ese concepto de las vocales, ya saben ya que son estas letras, A, E, I, O, U. No hace falta que yo les ponga otra vez aquí para que ustedes sepan. Entonces, ahí se introduce el concepto de dos formas de enunciar los conjuntos también que más adelante vamos a estar viendo. Las personas que habitan la tierra es un conjunto bien definido también, por más que ustedes me digan, pero yo no puedo saber, no les puedo conocer a todas las personas que habitan la tierra, pero conceptualmente yo sé que es un conjunto de personas, ¿verdad?, que estamos habitando este planeta. Entonces, por lo tanto, es bien definido también. Sabemos todos los que integramos ese conjunto. Si por ejemplo vemos en Australia una persona o en cualquier lugar del mundo una persona, entonces forma parte de este conjunto. Ahora, si vemos por ejemplo un animal, no, entonces los animales no forman parte de este conjunto. Está bien definido, por lo tanto también, por más que no sepamos cuántos somos ni no conozcamos todo, el concepto lo tenemos. ¿Está bien? Bueno, podemos avanzar un poquito más. Ahora vamos a ver un poco la notación de conjuntos. Nos dice, es usual denotar los conjuntos por letras mayúsculas. Siempre los nombres de los conjuntos se van a poner por letras mayúsculas. Y los elementos de los conjuntos, por lo general, si son escritos con letras, se escriben siempre con letras minúsculas. Esto es a fines de notación, de estandarizar, digamos, el uso de los conjuntos. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver un poquitito lo que es la representación de los conjuntos. ¿Cómo se representan los conjuntos? ¿Cuáles son las formas en que se pueden representar los conjuntos?
nos dice, al definir un conjunto por la efectiva enumeración de sus elementos, por ejemplo, el conjunto A, que consiste en los números 1, 3, 7 y 10, se escribe A, se abre la llave 1, 3, 7 y 10. Esta forma de representar un conjunto, encerrándolos con llave y poner coma entre los elementos, es lo que se llama la forma tabular de un conjunto. Forma tabular. El nombre del conjunto, que como dijimos en la notación, tiene que ser con letra mayúscula, y después cuando se citan los elementos de esta forma y se encierra entre llaves, entonces es la forma de representación tabular de un conjunto. ¿Está bien? Disculpen que por aquí está siendo muy teórico, pero esto es necesario que ustedes vean, que ustedes conozcan, y después, Dios mediante, vamos a estar pasando ya los ejercicios para que ustedes puedan ir viendo y ampliando su espectro al respecto de los conjuntos. ¿Está bien? Vamos a ver entonces la siguiente forma de representar un conjunto. Nos dice que si enunciamos solamente las propiedades que tienen los elementos, como por ejemplo el conjunto B, conjunto de los números pares, entonces se emplea una letra, por lo general X, para representar un elemento cualquiera se escribe. Entonces, esta forma de representar un conjunto, cuando se dice B es igual a X tal que X es par, entonces aquí hay un concepto que se tiene que entender, que uno podría entender y decir, B es igual a X tal que X es par, me está dando a mí la idea de que puede ser, por ejemplo, el elemento de este conjunto puede ser solamente el 2, porque el 2 es un número par, por lo tanto cumple. Pero eso está incorrecto. La forma correcta de pensar es, cuando nos dice X tal que X es par, B está formado por el conjunto de todos los números pares. 2, 4, 6, 8, 10 hasta el infinito. ¿Se entiende? Entonces, no es porque acá está en forma singular que solamente tiene un elemento. No, de ninguna manera. Se tiene que entender que todos los números pares van a formar parte de este conjunto. Ustedes tienen que tener la idea así. X puede ser en un momento 2 por ser una variable, puede ser en un momento 4, puede ser un momento 6, por eso dice el X va a formar parte de este conjunto constal de que sea par. De ahí se entiende que tanto 2 como 4, como 6, como 8, como todos los números pares por delante forman parte de este conjunto B. Por lo tanto, el conjunto B enunciado de esta manera, que de esta forma, enunciando un conjunto, se llama la forma por comprensión o constructiva. No se enumeran sus elementos, sino que solamente se le da una idea al lector de cuáles son sus elementos. Por ejemplo, cuando ustedes lean entonces B, X tal que X es par, ustedes ya tienen que tener la idea de que son todos los números pares desde 2 hasta el infinito. ¿Se entiende? Entonces esa es la forma de definición por comprensión o constructiva de un conjunto. Ya más adelante en los ejercicios, como dijimos, vamos a ir viendo más ejemplos de ello. ¿Está bien? Bueno, hablando de forma de representar un conjunto, no podemos dejar de mencionar la forma de representación por diagramas de Venn-Euler. ¿Qué es lo que es esto? Se logra ilustrar de manera sencilla e instructiva las relaciones entre conjuntos mediante los llamados diagramas de Venn-Euler, o de Venn simplemente, que representan un conjunto con un área plana, por lo general delimitada por un círculo. O sea que es una forma bien instructiva de representar los conjuntos por diagramas. Entonces, por lo general por círculos. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Supóngase que A está incluido en B y que A no es igual a B, esto se lee así. Entonces A y B se escribe con uno de los diagramas. O sea, lo que acá está pasando es que A es un subconjunto de B. Más adelante también en los ejercicios y en los conceptos vamos a ampliar más sobre ello. ¿Entienden?
Entonces aquí lo que hay que entender es que A está incluido en B. Entonces, ¿cómo sería la representación gráfica por diagrama de Venn-Euler de esa situación? Sería que el conjunto A representada por este círculo está dentro del conjunto B. ¿Se entiende? O sea que el conjunto B es más general que el conjunto A. Todos los elementos del conjunto A están también dentro de los elementos del conjunto B. ¿Está bien? Estas dos formas dice la misma cosa. Estos dos diagramas nos dicen, la misma cosa. Que todos los elementos de A pertenecen también a B. Pero no todos los elementos de B pertenecen también a A. Por darles un ejemplo práctico, vamos a suponer cuando ustedes sean ingenieros o doctores o licenciados, cuando se reciban, vamos a suponer que A sea el conjunto de todos los ingenieros del Paraguay, por ejemplo. Entonces A son todos los ingenieros del Paraguay y B sean todos los habitantes del Paraguay. Entonces, no todos los habitantes del Paraguay son ingenieros, pero todos los ingenieros que nos recibimos acá somos habitantes del Paraguay, por ejemplo. Por darles un ejemplo simple, ¿verdad? O en vez de decir los habitantes del Paraguay, todos somos personas. Entonces, todos los ingenieros son personas, pero no todas las personas son ingenieros. ¿Se entiende? Entonces, a eso es a lo que se refiere y es la forma de representar los diagramas de Venn-Euler para poder, dice acá, establecer las relaciones entre los conjuntos. Cuando uno mira así, lógicamente ya tiene que entender lo que estamos diciendo, que el conjunto A es un subconjunto de B. ¿Está bien? Y más adelante cuando estemos también viendo la parte de intersección o unión entre conjuntos también vamos a estar utilizando seguramente este tipo de representación. Entonces, haciendo un breve repaso de lo que estuvimos viendo, si la forma de representar los conjuntos vimos tres formas. Forma tabular, que es cuando se citan los elementos, digamos, de forma explícita. Se pone A y después se abre llave, se citan los elementos, esa es forma tabular. Forma constructiva es cuando se pone X tal que X es par. No se citan los elementos, pero se da una idea al lector de cuáles son los elementos que conforman ese conjunto. Por comprensión se le llama también. Y por último vimos la forma de enunciar los conjuntos por diagramas de Venn-Euler, que consiste en una superficie en forma de círculo para poder demostrar las relaciones que existen entre los conjuntos. ¿Está bien? Para no extendernos demasiado podemos dejar este video por aquí y vamos a continuar en el siguiente. Muchas gracias.